Le damos la bienvenida a Juan Valerdi. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal, Gabriel? Jorge, un placer hablar con ustedes por la gráfica. Bienvenido. ¿Dónde hay que poner el foco para entender esta especie de fenomenal aluvión que estamos sufriendo en la economía nacional? Mira, siempre lo que uno tiene que tener claro cuando habla de la economía, en particular de la Argentina, pero en general, es que la economía es un reflejo de la política, y lo que está haciendo Milei y sus sponsors, que son mucho más poderosos que Milei y que además los conocemos mucho mejor, aunque la gente no necesariamente los conoce tan bien, hace mucho tiempo, muchas décadas, y por no decir un par de siglos, que están tratando de imponer un proyecto político, un proyecto de país, que todos conocemos y van ganando. Esta guerra la van ganando ahora, la ganaron en alguna batalla como cuando estuvo el macrismo, cuando estuvo la dictadura, cuando estuvo Menem en algunos aspectos y demás. Entonces, lo que están haciendo no es un proyecto, un plan económico de estabilización, sino un proyecto de fundación o refundación de un país que lo quieren convertir en una colonia. Una colonia que en este caso ni siquiera tiene alguien que negocie más o menos dignamente por convertirse en colonia. Es un entrego todo por casi nada, porque el que está a cargo de esto hoy, del Ejecutivo, más allá de que tiene estos titiriteros atrás, es un tipo que es capaz de entregar todo por nada porque es como si fuera un pibe que está en Disney. Yo nunca me voy a olvidar de la imagen de Milei balbuceando cuando lo conoció a Trump, Mr. President, como un nene conociendo a Mickey, literal. Y cuando lo ves, las cosas que dice, como en la marcha de este martes, las cosas que dice por Twitter, las cosas que publica, te das cuenta que es un tipo que no está completamente en sus cabales, ni mucho menos, ¿no? Claro. Juan, se me ocurre una pregunta que te la traslado. Este hombre suele elogiar no solo a Estados Unidos e Israel, sino, bueno, la mayoría de los países que tienen un desarrollo importante de la Comunidad Europea, también con respecto a la zona donde están Dinamarca, Suecia, Finlandia, ¿no es cierto? Pero yo te pregunto, estos países aplican políticas que no tienen nada que ver con esto que él plantea. Es como directamente estar planteando una rueda de la historia que ni siquiera los países centrales capitalistas están empleando. Son estados fuertes estos países. ¿No me equivoco, Juan? Por supuesto, y me encanta que me des ese pie, porque un grave problema que tiene Milei, que lo hace mucho más peligroso, problema que también comparte Sturzenegger y que comparte Guzmán, es que se cree en los libros con los que dan clase en Estados Unidos. En este caso, obviamente, a Milei no le da para dar clase en Estados Unidos, pero se cree esos mismos libros o libros de 100 años atrás, que están hechos no para ayudar a desarrollarse a los países, y hechos ahí, en los países anglosajones, sino para hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron ellos para llegar ahí. Es la teoría de la patada en la escalera, que yo llegué acá desarrollándome, haciendo medidas proteccionistas, medidas de desarrollo de ciencia y tecnología, medidas que tienen que ver con la promoción de la industria y demás, como hizo Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Japón, China, etcétera. Todos esos hicieron exactamente lo contrario de lo que dicen esos libros y de lo que está haciendo Milei. Exacto. Entonces, si él admira a esos países, tendría que mirar un poquito la historia, cosa que absolutamente la desconoce, porque él se estudió un par de libros de economía de memoria y nada más. Tiene ese guión y no lo saques de ahí. Y estudias historia y ves lo que hizo Inglaterra en su momento para la revolución industrial. Prohibió la exportación de lana cruda y empezó a traer a los tipos de Holanda, dándole un montón de beneficios desde el Estado, para que empezaran a poner las hilanderías, para que desarrollaran sus inventos, etcétera. Entonces, eso es. Y Estados Unidos, con el Silicon Valley, que generó a través de contratos con la industria aeroespacial, la industria armamentista, etcétera, las bases para que hoy el Silicon Valley sea el que todavía le está disputando a China frontera tecnológica, ¿no? Claro, exacto. De los datos del derrumbe que brindó el INDEC, que se conocieron hace horas, la objeción de los, podríamos así llamarlo, especialistas que están con Milei, es que va a haber un equilibrio entre el ajuste y la inflación, ¿no? Que al final, después de este derrumbe, los precios van a caer. Dos preguntas en una, Juan. ¿Pensás que es posible que baje la inflación? Dos, ¿eso incidirá sobre la valoración pública de la gestión? Si ellos lograran bajar sistemáticamente la inflación hasta las elecciones del año que viene, por ejemplo, y que en las elecciones del año que viene la inflación esté en el 3% mensual,
y todo lo demás funciona bien, cosa que no va a ocurrir, y ahora voy a decir por qué, probablemente tendrían algún éxito en la cabecita de la gente que los votó y algo que los mantenga teniendo la esperanza de que no les mintió sistemáticamente. ¿Por qué esto es absolutamente imposible? Porque la inflación está cayendo, pero no cae tan rápido porque algunos, entre comillas, se portan mal como las prepagas, como los de alimentos y bebidas que los amenazaron con importar alimentos y bebidas, como una serie de jugadores que obviamente son oligopolios, no hay competencia perfecta como en los libros de Milei. Entonces, la inflación no baja tan rápido como ellos pensaban, a pesar de que destruyeron la actividad económica interna, el poder adquisitivo del salario, jubilaciones, y que hay un montón de pymes que están empezando a ver si pueden seguir trabajando, si tienen que subir los precios para compensar la suba de gas y electricidad, o tienen que cerrar, despedir y demás. Entonces, todo eso se suma a que el dólar ya no es un dólar competitivo, o así lo ven, por ejemplo, los agroexportadores, que lo van a apretar al gobierno para que le haga otra devaluación, porque si no le dicen, el dólar es de 8.50, pero hubo 70% de inflación en dólares. Así que si no devaluás, yo no voy a traer los dólares, y no me lo imagino a Milei apretándolos para traer los dólares que deben traer por la penal cambiaria, porque no lo hizo Milei, y mucho menos lo hicieron los que estaban con Macri. Entonces hace 8 años me encanta. Imagínate a Milei y al Banco Central que él quería dinamitar, haciendo que los exportadores traigan los dólares. Entonces ahí está el gran problema. No van a traer los dólares, va a vencer el swap con China, que son 5.000 palos que hay que poner, porque Milei se tiró un tiro en el pie peleándose con nuestro principal socio comercial, China, junto con Brasil, y entraron dólares de timas financieras que en cualquier momento salen, porque ganaron 50-60% en dólares desde diciembre hasta acá, pero hasta que no se conviertan en dólares de nuevo, no son ganancias en dólares, son ganancias eventualmente en dólares. Claro. Todo ese combo hace que veo muy difícil que en los próximos semanas o par de meses no haya una devaluación fuerte. Y cuando haya una devaluación fuerte, ¡ping!, otro roscazo a la inflación, y ahí la gente va a empezar a pensar, no era que tu prioridad 1 y que el déficit era lo que generaba la inflación, y que tu prioridad 1 era salvarnos de la inflación, y demás, ¿cómo es esto? Y ahí va a empezar a resquebrar. Juan, uno lee o ve la televisión, la radio y escucha que ese equilibrio fiscal que él tanto se vanagloria, ¿no es cierto?, en la cadena nacional, yo le pongo comillas igual, pero bueno, no lo ha logrado de parte del Fondo Monetario, más que un elogio a ese supuesto equilibrio fiscal. Pero minga con lo que intentaron, lo que está intentando Caputo, y hasta ahora ha pegado contra una pared. No va a haber dinero fresco nuevo, por lo menos eso es lo que se intuye, para tratar de equilibrar. Las sobretasas que pagan los países deudores como Argentina son realmente leoninas, entonces está acorralado por muchos costados. Exactamente, yo no me imagino que el FMI y que distintos jugadores de Estados Unidos estén dispuestos a darle préstamos a tipos que ya en algún momento patinaron, como es el caso de Caputo, o a tipos extremadamente inestables como Milei. Claro. Lo están empujando y dejando hacer el trabajo sucio de romper, que es a lo que vino Milei, básicamente a romper, pero dicen, esperemos a ver cómo reacciona la gente en esa destrucción, en esa entrega de la Argentina y demás, y ahí vemos si les damos o no financiamiento, o si les dejamos que tarden un poco más en pagar, porque además hay que empezar a pagar al FMI. Esa es otra de las cosas que está pendiente, pero para eso falta más todavía que el swap y que la salida de estos capitales golondrina. Lo que está claro es que el plan, entre comillas, de ajuste, el FMI le dijo, ojo, no te pases rosca, porque si destruís tanto la actividad económica interna, empieza a haber desempleo, empieza a haber cierre de pymes y demás fuerte, como hubo durante el macrismo, no vas a recaudar, y cuando no recaudes, va a caer la recaudación y va a caer, tú vas a caer de nuevo en déficit y tenés que hacer otro ajuste, y se te pone complicado pagarle al FMI, y se te pone complicado que la gente no salga a la calle. Entonces, el FMI y Estados Unidos detrás, como siempre, también están tratando de ver qué tan estable o inestable es esto desde el punto de vista social y económico, ¿no? Sí, sí. Hoy la CAME lanzó datos muy negativos de la economía y denunció el cierre de numerosas firmas medianas. Sí. ¿Qué pasa en el mundo empresarial? Porque no da la sensación que
esos resultados se extiendan como conciencia. Dejemos de lado por un instante los escasos empresarios que sí respaldan esta gestión, que son muy poderosos y que están a contrapelo del mercado interno. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que son importantes y dependen del mercado interno? Mira, primero, los supuestos empresarios poderosos, que son los, por ejemplo, que estaban en Yao Yao, yo no los llamo empresarios, porque el empresario, una de las cosas básicas que tiene que hacer es invertir y arriesgar. Y Galperín y sus amigos que estaban ahí en Yao Yao, si hay algo que no hacen es invertir y arriesgar. Cuando invierten mucho menos de lo que el Estado le está dando en beneficios y arriesgan casi nunca porque en realidad tienen resortes de poder para destruir cualquier intento de cobrarles lo que tienen que pagar. O se mudan de país como hizo Galperín. Entonces, esos no son empresarios. Pero además, que el tipo que va y le dice tienen que poner huevos para empezar a invertir, le festeja cuando evaden y fugan, obviamente los tipos saben que están jugando con el caballo del comisario, aunque el comisario no se dé cuenta. Entonces es ridículo pedirle que inviertan a tipos que van a ver que el mercado interno está complicadísimo para que sea viable y mucho más para que se expanda en el corto o mediano plazo. Entonces no hay ninguna posibilidad de que inviertan, como no la hubo durante el macrismo, y la promesa, la lluvia de inversiones y los brotes verdes nunca llegó. Segundo punto, las pymes. Yo me recuerdo muy bien que Came apoyó al macrismo. Came no entendió nunca que ese versito de que el problema en la Argentina es que los impuestos son los más altos del mundo, cosa que el mentiroso de Milei dijo el lunes por 15ª vez, es una gran mentira y basta entrar en Google y pedir el ranking ese del Banco Mundial, del FMI o cualquier organismo internacional y ver que estamos en el puesto 30-35 del mundo y por debajo de Uruguay y Brasil el total de recaudación respecto al PBI. Esa es una mentira que le han metido en la cabeza a los empresarios pymes que no entienden que un Estado fuerte les viene bien a ellos para que no los emboquen los mismos monopolios y oligopolios que embocan a la gente. A ver, te hago una interferencia allí. Sí. Came, con la experiencia que tiene su comisión directiva, ¿no entiende o no quiere entender? A ver, orientame, vos que conocés mejor el mundo empresarial. Las dos cosas. No quiere entender porque entender algo que no es lo que mediáticamente se está vendiendo masivamente es mucho más complicado que ir a favor de la corriente mediática. Y segundo, están formados con una cabeza empresarial que tiene miopía que no tienen, por ejemplo, los empresarios brasileños. Entonces, los tipos que están en Came no entienden que la incidencia de los impuestos, cuando todo está en expansión y funcionando, como por ejemplo del 2003 al 2011, tiene una incidencia que es irrelevante desde el punto de vista de la expansión que te genera, que en realidad el problema que tenían ahí era ver cómo hacían para comprar maquinarias importadas o insumos importados y demás, y no daban abasto, y estábamos al 85% de capacidad instalada. Entonces digo, eso es lo que importa, y no cuánto te cobran o no te cobran de impuestos. Discutamos los impuestos, pero no discutamos los impuestos diciendo hay que sacar todos los impuestos y hay que destruir al Estado, porque la van a pagar ellos también, y la van a pagar ahora como la pagaron durante el macrismo. Hay otros tipos, dirigentes pyme, como Mauro González, que no recuerdo, creo que lo escuché hablando con ustedes, con alguna radio amiga, creo que, y que es un dirigente muy piola. Marcelo Fernández. No, era Mauro González, que era un dirigente pyme. Me contacté con él incluso y todo. Tiene una confederación o algo así, un tipo muy piola que tiene muy claro que lo importante para las pymes es que el mercado interno, es decir, los laburantes, los jubilados y la gente que vive en la informalidad, tengan plata y que esa plata valga para consumir. Claro. Ese es el kit de la cuestión, pero que es además lo que hicieron todo. Muchos países, ¿no? Es tan ostensible todo. Hoy charlábamos con Jorge, hay debates directos donde lo único que cabe decir es mirá lo que pasa, porque si uno mira lo que pasa entiende. No es tan complicado ver que caen las compras, no es tan complicado ver que uno mismo le cuesta llegar a fin de mes. Pero aparte, una cosa que Milei nunca hizo en su vida y que muchos de los del gabinete de Milei nunca hicieron en su vida y que hay que hacer y que vos sos afecto, es estudiar historia económica y política de la Argentina y de todos los países del mundo, y vas a ver, por ejemplo, les recomiendo mucho los libros de Marcelo Bullo, de la insubordinación fundante, donde te describe cómo hicieron para desarrollarse los países que se desarrollaron. Claro. ¿Entendés? Ahora, además, en el mundo, tenés, para acomodar esto, tenés varias salidas. Una es el consumo, lo hicieron mierda. La segunda es la inversión, olvídate, no va a ocurrir. La tercera es la exportación. Pero el mundo está complicado para la salida exportadora. Porque el mundo se está poniendo proteccionista porque hay una guerra y hay una discusión profunda entre la globalización o no, y entre Estados Unidos y China, etcétera, etcétera. Entonces,
Si eso está complicado, si la inversión no va a ocurrir porque los empresarios con plata, que no son empresarios, no van a invertir y se dedican a la timba, y los pymes están jodidos porque con la suba de tarifas y con la caída del poder adquisitivo de los salarios no tienen en qué mercado vender, entonces está complicado cualquiera de las tres salidas. Por eso en realidad no cierra el modelo de Milei, Caputo, Macri, digamos, ¿no? Claro. Juan, una reflexión. Toyota, vacaciones anticipadas, incluso despidos. General Motors para nuevamente la planta ahí en Santa Fe. Digo, estos ejemplos de dos grandes empresas que de algún modo deben ser tomadas como espejo para entender si lo que vos estás haciendo, digo, como hombre de la economía de Milei, Sturzenegger, Caputo, bueno, los que sean, no refuerzan esto que vos decís. ¿Cómo van a venir a invertir cuando ven que multinacionales de automotrices están paradas? Porque no hay, generación de empleo, pero además no hay autos o producción como para exportar. No sé, realmente, ¿qué miran? Pero Jorge, pensaba otra cosa adicional, además de que empresas serias, porque estamos hablando de Toyota que piensa a 20, 30 años, no es una de las empresas típicas, claro, que hacen un toco me voy como muchas de la minería o las ligadas a otras cosas que pueden hacer eso. No, Toyota piensa en largo, pero además de eso, como no hay dólares, hay pocas perspectivas de que aparezcan los dólares porque no cierra este cuadro, digamos, económico de los Excel de la mente de Caputo y Milei, no le están permitiendo remitir utilidades y dividendos al exterior a las empresas que ya están. Claro. Le están metiendo presión, pero como saben que no hay dólares, le meten presión hasta por ahí. Entonces, ¿quién va a venir a invertir si no tiene asegurado ni siquiera poder sacar los dólares cuando gane plata, claro, o tener dólares para comprar insumos, que las importaciones también se están pateando para adelante? Exacto. O sea, el Banco Central compra y acumula dólares a costa de endeudarse con bonos en dólares y no pagar las importaciones. Totalmente. Entonces, por todos lados no cierra. El problema es que mucha gente que lo votó a Milei sigue pensando que Milei es la salvación y que vivíamos en una fiesta artificial y que el ajuste es la salida. Pero eso no pasó nunca y no va a pasar. El ajuste no es la salida y mucho menos la demolición del Estado. Juan Valerdi, un fuerte abrazo. Se nos acabó el programa. Gracias por esta comunicación.